tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ir haciendo la previa al ciclo de estado de emergencia, una especie de preview o sinopsis de la situación general. Es verdaderamente complejo desmenuzar la cantidad de aberrantes acontecimientos políticos que han determinado que nuestro país esté viviendo hoy las horas más oscuras de su historia. Y les aseguro que no hay exageración. Y es que desde que asumió el gobierno el fraude amplio, nos hemos visto despojados de muchos de nuestros derechos y libertades, ya sea por leyes anticonstitucionales o por omisión de los deberes del Estado. No les voy a repetir o a volver a mencionar los ya cerca de 300 uruguayos muertos en lo que va del año a manos de la delincuencia, la cual estos periodistas amparan y patrocinan, con el solo fin de licuar a la clase media, de acobardarla, teniendo la clara finalidad de que nos sintamos aterrorizados y que no podamos ejercer resistencia por los derechos que legítimamente nos corresponden y nos fueron arrebatados. Y a la vez atomizarnos con una cantidad de impuestos como nunca se vio en nuestra historia, siendo finalmente la intención de estos delincuentes, y estoy hablando de nuestros gobernantes, emparejarnos social y económicamente, pero hacia abajo. Es decir, lo que no pueden conseguir a través de limosnas e ignorancia, intentan conseguirlo a través del terror. Es una burla a la ciudadanía y a todos esos familiares de víctimas de delincuencia que después de la inmensa cantidad de familias destruidas por la ejecución de hijos, hermanos, madres y padres, el gobierno siga diciendo que están buscando soluciones. Y también nos crean idiotas, porque es muy sencillo solucionar el tema de la inseguridad en un país en el que somos apenas un poco más de 3 millones. Pero ¿cómo se soluciona? Y aquí van a salir los expertos eruditos en derechos humanos a decir que primero hay que mejorar el sistema carcelario, que hay que hacer programas para que los presos puedan reinsertarse en la sociedad, bla, 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 bla. Amigos, les voy a dar una noticia. Si no se aplica mano dura ahora, no va a haber una sociedad a la cual puedan reinsertarse los exconvictos. Por lo tanto, primero y fundamental, derogar el nuevo Código de Proceso Penal. Así es, este código ha atado de manos a la policía y ha hecho de los mismos policías tanto o más víctimas que el ciudadano común. Y le ha dado inmensas ventajas a los delincuentes, reduciendo las penas de forma irracional. Y eso es una obvia ventaja para el pillaje. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los delincuentes mismos. Hablamos de la derogación del nuevo Código de Proceso Penal, pero claro, eso no le conviene a estos delincuentes. Y ahora me estoy refiriendo a los gobernantes fraudeamplistas, a los delincuentes de cuello blanco. Pues es este mismo código es el que protege a todos los corruptos del sistema político. Ese código anticonstitucional, por el cual ya no somos una república, hemos dejado de ser una república, pues ha destruido totalmente el Poder Judicial, al pasar a depender este mismo poder del presidente de la República. Es decir, ya no hay 3 poderes, solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque como acabamos de mencionar, el Poder Judicial se convirtió en una simple escribanía del gobierno. Solo responde a lo que le dicta el presidente. Por lo tanto, y lamentablemente, también ha desaparecido el Estado de Derecho. Nos hemos transformado en algo así como una monarquía constitucional, triste y lamentablemente. ¿Cómo entonces vamos a pretender que se investiguen los casos de eventuales corrupciones en entes públicos o público-privados? Casos con apariencia delictiva, si este código protege a los corruptos.
Y vamos a dejarnos de joder con apariencia delictiva. Son casos de corrupción, lisa y llanamente, los cuales estos hijos de amplistas a toda costa quieren ocultar. Hemos tenido sobradas pruebas de que la Fiscalía no investiga ni esto ni otros casos. Y aquí tengo que mencionar las denuncias realizadas por el doctor Salle, el caso Alur, regasificadora, el contrato RUPM, ANCAP y varios más. Pero también tengo que mencionar que tampoco fue correctamente tratado, más que nada, los casos de ACE, en varios de los cuales jerarcas fraudeamplistas desmantelaban los recursos de ACE para luego contratar a sus propias empresas privadas para brindar esos mismos servicios que ellos habían desmantelado. Esto es imperdonable. Luego de algunas actuaciones a estos jerarcas se les quitó el cargo, sí, se les quitó, es cierto, pero fueron premiados con otros cargos similares y en algunos casos mejores en otras dependencias de ACE y otras eventuales dependencias estatales. Esto es otra tomadura de otra tomadura de pelo al pueblo uruguayo. Señores, estos casos tendrían que haber pasado directamente a la justicia y no fue así. Ahora bien, veamos otra lista. El nombre de Javier Vázquez, hijo del presidente, quien estaría siendo investigado por eventuales cuentas offshore, últimamente ha sonado muchísimo. Y en uno de esos casos ha sido vinculado a la empresa privada que sin licitación previa fue contratada por más de 110 millones de dólares para efectuar el cambio de software del Banco República. Aquí hay que decir dos cosas. Primero, el software es una porquería. Dio errores de todo tipo y color, perjudicando a usuarios del banco. Eso por un lado. Por otro lado, consultados expertos en el tema, nos mencionaron que el precio que se pagó por ese famoso software es desmedidamente caro. Quiere decir que nos siguen cagando a la gente. Y yo quiero saber hasta cuándo lo vamos a permitir. Si uno se pone a pensar en sector de este gobierno que rasca, sale pus. Y sí, Uruguay está podrido, está enfermo de corrupción, está enfermo en sus valores y en su cultura. Y esto lamentablemente va a llevar muchísimo tiempo a recuperar. Y es responsabilidad directa del populismo, del fraude amplio. Con alguna complicidad, sí, vamos a mencionarlo, de la oposición. Esto es ineludible. No lo vamos a ocultar, pues efectivamente la oposición acompañó en varias leyes anticonstitucionales y otros chanchullos oficialistas. No nos vamos a olvidar de la ley de bancarización obligatoria, la ley que nos obliga a colocar el fruto de nuestro trabajo en una entidad bancaria privada, en una financiera privada y obviamente darle ganancia a esa misma financiera por su gestión. Ellos van a tener nuestro dinero y nos lo darán o no, o nos lo darán cuando a ellos se les antoje. Y la prueba está en la cantidad de problemas que han sufrido muchísimos uruguayos ya hoy día con los cajeros automáticos, los cuales o no tienen dinero, o el sistema está caído, o sencillamente son explotados. Todo es un caos. Pero miren qué curioso, en este caso también vuelve al tapete el nombre de Javier Vázquez, quien estuvo directamente y estrechamente vinculado a la empresa Geocom, que es una de las empresas que provee los posts en Uruguay. Geocom provee el 70% de los posts en nuestro país. Estas empresas no venden los posts, sino que los alquilan mensualmente. El precio mínimo de un alquiler de post es de 750 pesos por mes. Se calcula que antes de la ley de bancarización obligatoria, en Uruguay había cerca de 8.000 posts. Hoy día hay más de 42.000. Si multiplicamos 750 pesos por 42.000, a estas empresas les quedaría una ganancia de 31,5 millones de pesos mensuales.
Si hacemos la conversión a la moneda americana, o sea, a dólares, la suma sería algo así como 984.325 dólares. Casi $1 millón mensuales se llevan estas empresas. En resumidas cuentas, este gobierno fraudulenta le dio a los bancos y a las empresas como Geocom el negocio de sus vidas. Y como siempre, obligando al pueblo uruguayo con maniobras anticonstitucionales. Está de más decir que tenemos la obligación de derogar esta ley infame y anticonstitucional a través de un plebiscito. Pero para llegar a ese plebiscito, antes debemos llegar a juntar 300.000 firmas que son necesarias para que el mismo se habilite. Si quieren cumplir con su deber como orientales y firmar para derogar la ley, ingresen a la dirección en internet que está aquí abajo, en la pantalla. Allí van a encontrar la papeleta para imprimir o la ubicación de los más de 400 voluntarios a nivel nacional donde pueden concurrir a firmar por el no a la bancarización obligatoria. Amigos, hay muchísimo más para seguir haciendo previa. Nos está quedando pendiente otro gran tema que es la educación. También queda el tema de desempleo, entre otros, para tratar en próximos programas. Esto es solo una vista preliminar del estado de emergencia que estamos viviendo los uruguayos. Y les voy a pedir que no les gane la decepción, sino que prime la rebeldía y la responsabilidad de cada uno de nosotros para que juntos podamos revertir toda esta podredumbre y así poder dejarle a nuestros hijos un país mejor. Los espero muy pronto para compartir junto a nuestros invitados el próximo programa de Estado de Emergencia. Muchas gracias por acompañarnos.